Desde su creación en el 2009 y hasta el día de hoy, históricamente la parte final de cada mercado alcista de Bitcoin se ha caracterizado siempre por tratarse de la parte más explosiva del ciclo y aquella en la que se producen las mayores ganancias. No obstante, esto es también un arma de doble filo, ya que al tratarse de la parte del ciclo en la que se producen las mayores ganancias, pues esto hace que se instaure una sensación de FOMO generalizada en el mercado, especialmente en aquellos participantes que se unen por primera vez, es decir, aquellos participantes que es su primer ciclo, y el sentimiento de que el mercado alcista no va a terminar nunca, que nos vamos a hacer todos ricos y etcétera. No obstante, vale la pena recordar que toda tendencia alcista llega a su fin en algún momento y todo parece indicar que el mercado alcista en el que nos encontramos llegará a su fin en algún momento a finales del 2025, probablemente. Bien, si el ciclo de Bitcoin en el que nos encontramos actualmente se parece mínimamente a los ciclos anteriores, todo parece indicar que este próximo año, el 2025, entraremos en la última parte del ciclo en la que, como digo, se obtendrán las mayores ganancias. Por esta razón, en este vídeo me gustaría repasar una serie de indicadores que nos van a dar la señal para cuándo el mercado podría estar sobrecalentándose un poco demasiado y, por lo tanto, cuándo podríamos estar cerca del final del mercado alcista. Una vez que obtengamos la señal de venta en varios de estos indicadores, pues muy probablemente podría ser un buen momento para empezar a tomar ganancias y empezar a salir poco a poco del mercado. Bien, no quiero que me quede un vídeo muy largo, así que probablemente lo voy a dividir en dos partes. Y bueno, no quiero perder mucho más tiempo. Y la primera gráfica que me gustaría analizar es esta de aquí que muestra la liquidez global expresada como el dinero M2 global contra el precio de Bitcoin. Pues bien, como nos dice aquí, la liquidez global es un término utilizado para determinar cuánto dinero está disponible en la economía global. Bien, eso está regulado por los diferentes bancos centrales de cada país, los cuales en última instancia van a regular la cantidad de dinero que entra y que sale de la economía. Tienen varias formas de hacer esto. Por ejemplo, pueden directamente imprimir dinero e inyectarlo en el mercado cuando quieren estimular la economía, o pueden modificar la política que determina cuánto dinero pueden prestar los diferentes bancos comerciales al público, lo cual va a determinar la cantidad del dinero que está disponible en la economía. Bien, ¿y por qué es esto interesante? Pues esto es interesante y lo voy a decir ahora porque la liquidez global es el motor principal que mueve el precio de Bitcoin. Es decir, si hay una conclusión con la que quiero que nos quedemos en este vídeo es esta, que el precio de Bitcoin va a depender en última instancia de la liquidez global. Es decir, no va a depender ni del halving ni de las elecciones en Estados Unidos, no, va a depender en última instancia de la liquidez global. Bien, en esta gráfica la línea negra representa el precio histórico de Bitcoin, mientras que la línea azul representa la liquidez global. Y como podemos ver, tanto el precio de Bitcoin como la liquidez global están altamente correlacionadas. Es decir, típicamente cuando la liquidez global aumenta, a los pocos meses el precio de Bitcoin le sigue y comienza un nuevo mercado alcista. Por el contrario, cuando la liquidez global deja de aumentar y comienza a lateralizar o a disminuir, esto típicamente ha marcado el final de cada mercado alcista y el inicio de un nuevo mercado bajista en Bitcoin. Es decir, si lo vemos más de cerca, podemos ver que a principios del 2015, cuando la liquidez global empezó a aumentar y empezó una nueva tendencia alcista, a los pocos meses después, en junio del 2015, Bitcoin empezó a hacer lo propio, empezó a hacer máximos crecientes y empezó un nuevo mercado alcista. Sin embargo, cuando esta liquidez dejó de aumentar y pasó a lateralizar, esto marcó el final del mercado alcista del 2017 y marcó el inicio del mercado bajista del 2018. Y lo mismo en el siguiente ciclo. Es decir, una vez que la liquidez global comenzó a aumentar nuevamente, esto dio lugar al final del mercado bajista del 2018 y al inicio de un nuevo mercado alcista. Mientras que una vez que esta liquidez comenzó a disminuir, esto marcó el final del mercado alcista del 2021 y el inicio del mercado bajista del 2022. Pues bien, esto es interesante porque entonces la conclusión que podemos sacar con esto es que mientras que la liquidez global sigue aumentando, muy probablemente el precio de Bitcoin continuará haciendo máximos y por lo tanto el mercado alcista continuará. Sin embargo, cuando esta liquidez deja de aumentar y comience a disminuir, pues muy probablemente esto marcará el final del mercado alcista en Bitcoin y el inicio de un nuevo mercado bajista. No obstante, hay una gráfica más interesante que esta, que es esta otra. Mm, mm. Sí.
Bien, esta es una gráfica que nos muestra el crecimiento del dinero M2 global año a año. Es decir, esta gráfica anterior nos mostraba el dinero M2 global absoluto. Sin embargo, esta que vamos a ver ahora nos muestra el ritmo al que este dinero M2 global crece o decrece en la economía. ¿Y por qué digo que esta gráfica es más interesante? Pues bien, lo digo porque históricamente esta gráfica ha podido predecir con bastante exactitud el final de cada uno de los mercados alcistas de Bitcoin anteriores. Es decir, podemos ver que siempre que el crecimiento del dinero en menos global forma un pico y comienza a decrecer, esto ha marcado el final de cada uno de los mercados alcistas de Bitcoin. Es decir, podemos ver que este crecimiento del dinero M2 global pudo predecir con bastante exactitud el final del mercado alcista del 2013 y pudo predecir con muchísima exactitud el final del mercado alcista del 2017. Y además también pudo predecir con bastante exactitud también el primer pico del mercado alcista del 2021, ya que recordemos que el mercado alcista del 2021 tuvo dos picos. Tuvo un primer pico en mayo del 2021 y tuvimos un segundo pico en noviembre del 2021. Pero bueno, en mi opinión, y es todo tema para otro vídeo, en mi opinión este segundo pico fue un poco una anomalía y el mercado debería de haber terminado en mayo del 2021, en mi opinión. Es decir, en mi opinión, este segundo pico que tuvimos en noviembre fue un pullback para seguir cayendo, pero que se alargó más de la cuenta en precio. Y es curioso porque casi todos los indicadores que vamos a ver en este vídeo pudieron predecir con bastante exactitud este primer pico, pero ninguno de ellos pudo predecir el segundo. Pero bueno, es todo tema para otro vídeo. Y bien, volviendo al tema del vídeo, la conclusión es que siempre que tengamos un pico en el crecimiento del dinero M2 global, muy probablemente esto marcará también el final del mercado alcista. Entonces ahora la pregunta es, vale, ¿y cómo podemos saber cuándo el dinero M2 global dejará de aumentar? Ya que sabiendo esto equivaldría a saber cuándo muy probablemente será el final del mercado alcista. Bien, pues para saber esto hay otra gráfica que me gustaría analizar, que es esta de acá. Bien, esta gráfica analiza el dinero M2 global y otra serie de factores, como por ejemplo la disponibilidad de dinero por los bancos comerciales de todo el mundo. Y bueno, otra serie de factores, pero no voy a entrar mucho en ellos porque yo no soy un experto en economía, ni mucho menos. Pero bueno, la cosa es que a partir de todos estos factores, estos chicos son capaces de trazar esta gráfica que tracea la liquidez global real en el mercado. Es decir, aquí en color oscuro tenemos la liquidez global real en el mercado y en color azul claro tenemos el movimiento que se espera que siga esta liquidez global, que como podemos ver históricamente la liquidez global real se ha ajustado bastante bien al movimiento que se espera que siga esta liquidez global. Y bueno, este es un indicador que se puede ir hasta el año 2000, así que es bastante fiable. Bien, la cosa es que como podemos ver, aparentemente la liquidez global real en el mercado también se mueve en ciclos que típicamente duran 65 meses, pone aquí. Es decir, típicamente tienen entre 4 y 5 años de duración. Y bien, así como dato, esta es la razón de por qué el ciclo de Bitcoin típicamente también se mueve en ciclos de 4 años. Pues esto es porque sigue la liquidez global. Es decir, el precio de Bitcoin sigue la liquidez global y debido a que ésta se mueve en ciclos de entre 4 y 5 años, el ciclo de Bitcoin también va a tener unos 4 años de duración. Por lo tanto, esta es la razón del por qué cuando la liquidez global tiene un ciclo un poco más prolongado y en vez de 4 pasa a durar 5 años, esta es la razón de por qué hay veces que tenemos también un ciclo más prolongado en Bitcoin. Es decir, en última instancia, el movimiento en Bitcoin va a depender de la liquidez global y es por eso que es tan importante poder predecirla. Pues bien, lo interesante aquí es que, como podemos ver, se espera que la liquidez global continúe aumentando durante todo el 2025 y forme un pico a finales del 2025 o incluso inicios del 2026. Por lo que si la liquidez se ajustara al movimiento que se espera que haga, como viene pasando durante todos los ciclos anteriores, esto significaría que la liquidez global, es decir, que el dinero M2 global que veíamos antes, va a continuar también aumentando, es decir, va a hacer nuevos máximos y va a continuar aumentando. Y por ende, esto muy probablemente
va a arrastrar, por así decirlo, al precio de Bitcoin con él y por lo tanto el precio de Bitcoin va a hacer nuevos máximos y el mercado alcista va a continuar durante todo el 2025. Es decir, en base a esta gráfica, lo que se espera es que la liquidez global tenga su pico máximo a finales del 2025. Es decir, lo que esperamos es que el dinero M2 global tenga un pico a finales del 2025. Por lo tanto, también esperamos que el pico en el precio de Bitcoin se produzca también a finales del 2025. Pues bien, ahora que tenemos una visión de lo que está pasando a nivel macroeconómico, podemos ya revisar otra serie de gráficas que nos van a dar una visión general de lo que está pasando específicamente en la red de Bitcoin. Para ello, la siguiente gráfica que me gustaría analizar es esta de aquí, que es la llamada Bitcoin One Year Plus Hold Wave. Bien, esta gráfica tiene en cuenta el porcentaje de Bitcoin que no se ha movido del on-chain durante al menos un año. Es decir, podemos pensar en este Bitcoin como el perteneciente al smart money, es decir, al inversor inteligente, o más bien a los holders a largo plazo. Es decir, aquellas personas que llevan mucho tiempo en el mercado, ya que han tenido que holdear Bitcoin durante al menos un año para aparecer representados en esta gráfica, y que por lo tanto son personas que entienden el ciclo de Bitcoin y por lo tanto compran su Bitcoin en los mercados bajistas y lo venden generalmente cerca del punto máximo de cada mercado alcista. Y por esta razón podemos ver que esta gráfica sigue una correlación prácticamente inversa con el precio de Bitcoin. Es decir, cuando el precio de Bitcoin aumenta, esta gráfica disminuye y cuando el precio de Bitcoin disminuye, este indicador aumenta. Por ejemplo, si nos vamos al mercado bajista que tuvimos en el 2014, podemos ver que estas personas, es decir, estos inversores inteligentes, estos holders a largo plazo, empezaron a acumular su Bitcoin en este mercado bajista del 2014, empezaron a acumular su Bitcoin aquí y por esta razón el porcentaje de Bitcoin que no se había movido del on-chain durante al menos un año comienza a aumentar. Sin embargo, una vez que entramos en un nuevo mercado alcista y una vez que el precio de Bitcoin comienza a aproximarse a su máximo anterior, podemos ver cómo estas personas empiezan a tomar algo de ganancias y por lo tanto el porcentaje de Bitcoin que no se había movido del on-chain durante al menos un año comienza a disminuir, ya que estas personas están sacando el Bitcoin de sus wallets, es decir, lo están sacando de la red de Bitcoin y lo están enviando a los exchanges para venderlo y tomar ganancias. Y como norma general podemos ver que siempre que Bitcoin se aproxima a su máximo anterior, estos holders a largo plazo comienzan a vender, ya que siempre que el precio de Bitcoin se aproxima a su máximo anterior, este indicador comienza a disminuir. Es decir, el porcentaje de Bitcoin que no se ha movido del on-chain durante al menos un año comienza a disminuir. Podemos ver que algo parecido pasó a principios del 2024, cuando tuvimos este mini top a inicios del 2024, como digo, podemos ver que estas personas que habían comprado su Bitcoin en el mercado bajista del 2022, como empezaron a vender una pequeña parte de su Bitcoin y empezaron a tomar algo de ganancias, un poco de ganancias. Y podemos ver también cómo hace un mes, en noviembre del 2024, después de las elecciones de Estados Unidos, podemos ver cómo después de este rally alcista que llevó Bitcoin hasta los $100.000, cómo estas personas volvieron a tomar ganancias. Sin embargo, basándonos en ciclos anteriores, es probable que aún quede un largo camino y que estas personas aún sigan tomando ganancias durante el 2025, ya que, por ejemplo, durante el mercado alcista del 2017, este porcentaje pasó de suponer un 58% hasta suponer solamente un 40%. Sin embargo, en este ciclo, es decir, en el mercado alcista del 2024, el porcentaje alcanzó un punto máximo del 70% y actualmente este porcentaje se encuentra solamente en el 62%, por lo que es probable que a medida que nos adentramos más y más en el 2025, estos holders a largo plazo, estos inversores inteligentes que compraron su Bitcoin en el mercado bajista, sigan tomando profits y por lo tanto este indicador siga disminuyendo. Bien, esto es muy útil ya que cuando veamos que este porcentaje pasa del 62% que está ahora a, por ejemplo, suponer un 55% o un 50%, pues esto nos indicará que ya la mayoría de los holders a largo plazo ya han vendido y que por lo tanto es probable que nos encontremos cerca del final del mercado alcista. Bien, el siguiente indicador que me gustaría comentar es este de acá. Mm, mm.
Sí, es este de acá que es el llamado Bitcoin Cycle Capital Flows. Bien, esta es la otra cara de la moneda. Es decir, si este indicador nos mostraba al inversor inteligente, es decir, al inversor que lleva muchos años en el mercado, este otro indicador de aquí va a representar el porcentaje de billeteras que ha holdeado Bitcoin durante menos de un mes. Es decir, este indicador va a representar al retail que entra al mercado cuando ya los precios han subido mucho y compra a precios muy altos, ya que estas son personas que han holdeado Bitcoin durante menos de un mes. Es decir, el esquema general sería el siguiente. Estas personas, los holders a largo plazo, entienden el ciclo de Bitcoin y compran su Bitcoin en los mercados bajistas, cuando no hay mucho interés en Bitcoin y su precio es muy bajo. Y cuando comienza un nuevo mercado alcista, le venden su Bitcoin a estas otras personas, es decir, a los retails que se dejan guiar por el FOMO, llegan tarde al mercado y ven que el precio está subiendo y compran Bitcoin porque hay mucho interés en el mercado y por lo tanto compran el Bitcoin a esos precios tan caros. Bien, por lo tanto, podemos ver que históricamente siempre que este porcentaje ha aumentado mucho y ha pasado de suponer el 20% en los mercados bajistas a, por ejemplo, un 80% en los mercados alcistas, eventualmente el mercado no puede soportar esta gran cantidad de retail que está entrando y se desploma, dando inicio a un nuevo mercado bajista. E históricamente podemos ver que siempre que el porcentaje de billeteras que ha holdeado Bitcoin durante el menos de un mes aumenta por encima del 50%, esto ha marcado el final de cada mercado alcista. Es decir, podemos ver que este indicador predijo con bastante exactitud el final del mercado alcista del 2017 y nuevamente predijo el primer pico del mercado alcista del 2021. Sin embargo, no fue capaz de predecir el segundo pico que tuvimos en este mercado alcista del 2021, como digo. Bien, la conclusión sería que una vez que este porcentaje de billeteras que ha holdeado Bitcoin durante menos de un mes aumente por encima del 50%, este es históricamente un nivel en el que tenemos que ser cuidadosos y tenemos que prestar mucha atención porque esto nos indicaría que ya está entrando mucho retail al mercado y que por lo tanto probablemente nos encontremos cerca del final del mercado alcista. Por lo que una vez que este porcentaje supere el 50%, sería un buen momento para empezar a tomar ganancias y empezar a salir poco a poco del mercado. Bien, el último indicador que me gustaría comentar en este vídeo es este de acá, sí, que es el llamado MVRV-Z-Score. Bien, este es un indicador que examina la diferencia entre el precio de mercado de Bitcoin y su precio realizado. Es decir, porque una cosa es el precio de mercado de Bitcoin, que es el precio que se tradea en los exchanges, por ejemplo en Binance, en KuCoin, en Kraken, y otra cosa es su precio realizado, que podríamos definirlo como el precio medio al que compraron su Bitcoin los participantes del mercado. Es decir, digamos que tenemos un participante A que compró su Bitcoin a $5.000 y un participante B que compró el suyo a $15.000, pues bien, estas dos personas tendrían un precio realizado entre ellas o un precio medio de $10.000, que es el precio medio al cual compraron su Bitcoin estas dos personas. Pues bien, por ende, el precio realizado de Bitcoin es el precio medio al que compró su Bitcoin todos los participantes del mercado. Por lo que la conclusión sería esta. Una vez que el precio de mercado de Bitcoin se aleja muchísimo al alza de su precio realizado, esto indica que la mayor parte de los participantes del mercado están en profits y por lo tanto es más probable que empiecen a tomar ganancias, lo que eventualmente da lugar a que la gráfica se desplome y entremos en un mercado bajista, es decir, a que el mercado alcista finalice y entremos en un nuevo mercado bajista. Bien, sin embargo, cuando se pone interesante este indicador, es que ahora el software realiza un análisis estadístico con estos datos y crea este indicador que es el llamado Z-Score, el cual está representado aquí por esta línea amarilla y se va a mover en un rango de entre 0 y 10. De forma que cuando el precio de mercado aumenta mucho y se aleja mucho del precio realizado, este indicador, es decir, esta barra amarilla, también se va a disparar y podemos ver que típicamente en todos los mercados alcistas hasta ahora va a llegar hasta la franja roja situada en la parte superior del gráfico, que nos va a indicar que el mercado está muy sobrecalentado, que muchas personas que han comprado Bitcoin a precios muy bajos y que están, y que están en mucho profit y por lo tanto que estamos cerca del final del mercado alcista. Por el contrario, cuando el precio de mercado de Bitcoin se desploma y cruza la baja a su precio realizado,
Por ejemplo, cuando entramos en un mercado bajista, es decir, digamos que la mayoría de los participantes de mercado compró su Bitcoin a un precio medio de $20.000 y ahora estamos en un mercado bajista y el precio de mercado de Bitcoin es de solo $5.000. Pues bien, cuando esto pasa, este indicador también se retrae y típicamente va a llegar hasta la zona inferior, hasta la franja amarilla, situada en la parte inferior del gráfico, que típicamente va a señalar el final de cada mercado bajista. Y podemos ver que hasta ahora este indicador ha sido bastante preciso a la hora de señalar con bastante exactitud el final de cada mercado alcista y el final de cada mercado bajista hasta ahora. Es decir, podemos ver que hasta ahora este indicador ha predicho con bastante exactitud el final de cada uno de los mercados bajistas. Por ejemplo, predijo con mucha exactitud el final del mercado alcista del 2011. También predijo el final del mercado alcista del 2013. El final del mercado alcista del 2017 lo clavó. Y nuevamente también predijo el primer pico del mercado alcista del 2021, pero ya no pudo predecir con tanta exactitud el segundo pico. Es gracioso porque si nos hubiéramos guiado por este indicador y hubiéramos vendido el Bitcoin siempre que este indicador llega hasta la zona roja y hubiéramos comprado siempre que cae hasta la zona verde, lo hubiéramos bordado en todos estos ciclos. Es decir, porque he sido capaz de predecir con una increíble exactitud el final de cada mercado alcista y el final de cada mercado bajista. Con todo esto no quiero decir que haya que esperar hasta que este indicador llegue hasta la zona roja para empezar a vender, sino que una vez que llega hasta el nivel 5 o 6, pues esto nos indicará que probablemente estemos entrando en una zona de sobrecompra y que por lo tanto quizás no sería una mala idea empezar a tomar ganancias. Pero bueno, como vimos antes, es probable que la liquidez global continúe aumentando a lo largo de todo el 2025. Por lo tanto, es probable que todavía pasen varios meses antes de que este indicador, bueno, o cualquier otro nos dé una señal de venta. Sin embargo, bueno, la conclusión con la que quiero que nos quedemos en este vídeo es que una vez que varios de estos indicadores nos den la señal de venta, pues esto nos indicará, valga la redundancia, que muy probablemente el mercado está sobrecalentándose mucho y que es buena idea empezar a salirse poco a poco del mercado. Ya que, a ver, no queremos estar aquí una vez que llegue el mercado alcista y los precios se derrumben. Queremos salir, a ser posible, lo más cercano posible al pico de cada mercado alcista. Pero bueno, voy a dejarlo aquí ya porque creo que ya este vídeo ha durado más de 20 minutos. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.